Señor, gracias por tu palabra que pudimos cantar hoy, dirigirnos a ti con canciones bíblicas, cristocéntricas, teocéntricas. Sigue bendiciendo a nuestra iglesia, síguenos dando luz, dándonos también un compromiso con tu palabra, con cantarte a ti himnos que redunden para tu gloria, que estén centrados en ti, Señor. Gracias también por este tiempo que nos das de adorarte, escuchando tu palabra. Te ruego que sea de mucho beneficio para nosotros, Señor, pues queremos hacer tu voluntad y es nuestro deseo también que traigas a salvación a pecadores. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. He titulado este sermón acerca de los últimos versículos que nos quedan del capítulo 4 de Santiago. Cristianismo sin Dios. Cristianismo sin Dios. O cristianismo sin Cristo, como lo hemos aprendido hoy acerca de que Jesús es Dios. Cristianismo sin Dios. Dice así: vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Cantábamos en el himno que ciertamente nuestra vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, le es pecado. En este pasaje básicamente se nos plantea la idea de la necedad de planear sin tener en cuenta los valores, planes y deseos de Dios. Nos habla de esa necedad de planear sin tener en cuenta los planes, los valores, los deseos de Dios. Jesús habló de esto, él dijo algo parecido, o más bien comunicó la idea, en Lucas 12 del 16 al 20. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: sabio. No le dijo sabio. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta persona, este rico, no tomó en cuenta a Dios en su planificación de la vida, y Jesús le dice que es un necio. Un comentarista dice acerca de estos destinatarios: estaban haciendo planes que no eran de los de Dios, pretendiendo tener una capacidad de controlar la vida que no tenían y jactándose de sus buenas acciones. Era nada más ni nada menos que amor al mundo, dice este comentarista. Voy a repetir el comentario. Estaban haciendo planes que no eran los de Dios, pretendiendo tener una capacidad de controlar la vida que no tenían y jactándose de sus buenas acciones. Era nada más y nada menos que amor al mundo, dice este comentarista. Este pasaje también tiene que ver con el orgullo, con la jactancia, con la altivez. Y si notamos,
Los versículos anteriores o los pasajes anteriores vienen hablando de ese orgullo. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En contraste, si no te lamentas, no te afliges, si más bien te exaltas tú mismo, el Señor te va a humillar. Hemos visto que los orgullosos son aquellos que no confiesan sus pecados. Orgullosos son aquellos que piensan que están sobre su hermano, sobre la ley, y tratan de usurpar el lugar de Dios, quien es el que puede hacer un juicio certero siempre. Y orgulloso también es aquel que pretende tomar decisiones, hacer planes, hacer su vida sin considerar a Dios en sus decisiones. Ese es un orgulloso también. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Sin embargo, dice, profesan conocer a Dios. Algunos asistirán a iglesias, cantarán, leerán, pero realmente no son del pueblo de Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. El cristianismo sin Dios está más presente en nuestro alrededor de lo que nosotros estamos conscientes. Santiago en este pasaje nos va a llamar a revisar si en nuestros propios corazones están presentes rasgos de este tipo de cristianismo. Por la forma en que nos conducimos, mis amados hermanos, por la forma en que decimos las cosas, por las palabras que utilizamos, por las actitudes que asumimos. ¿Vivimos a veces un cristianismo sin Dios? ¿Vivimos a veces nosotros un cristianismo sin Dios? Creo que a todos nos pasa en alguna medida. Creo que a todos nos pasa en alguna medida. Y cuando hablo de cristianismo sin Dios, me refiero a toda la explicación que voy a dar en breve. Así que prestes atención. Hay una estructura, o un pastor estructuró este pasaje de una manera que yo no lo había pensado ni lo hubiese pensado, y decidí usar su estructura. Él dice que aquí se presentan dos realidades, dos actitudes y dos conclusiones morales. Dos realidades, dos actitudes y dos conclusiones morales. Y lo primero que vamos a ver son las dos realidades que presenta Santiago acá. ¿Cuál es esa primera realidad que presenta Santiago acá? La realidad de la incertidumbre, la realidad de la incertidumbre y la realidad de la brevedad de la vida. Y la realidad de la brevedad de la vida. Leamos el versículo 14, por favor. Dice acá, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Veíamos la semana pasada que no tenemos todo el contexto para hacer un juicio perfecto. Nosotros no tenemos todo el contexto ni todo el conocimiento para hacer un juicio perfecto. Por eso debemos evitar murmurar o juzgar con un juicio injusto. Pero Santiago nos dice también que nosotros tenemos un conocimiento corto. Nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros en los siguientes minutos. No sabemos qué va a pasar con nosotros en los siguientes minutos. O al menos no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar. Nosotros no sabemos lo que será de nosotros mañana o en qué condiciones estaremos el año que entra, por ejemplo. No lo sabemos a ciencia cierta. Definitivamente ignoramos el futuro. Todos los días vemos cosas que le suceden a otras personas y nos imaginamos que eso posiblemente no nos vaya a pasar a nosotros. No, eso no nos va a ocurrir a nosotros. Puede ser una desgracia, puede ser una caída económica, puede ser una gran promoción. No sabemos. No lo sabemos qué
no sabemos qué nos depara el mañana. Puede ser un accidente, puede ser una enfermedad o puede ser la vanidad o la venida del Señor. Pero no conocemos el futuro. Es incierto para nosotros. Es incierto. No podemos hablar con certeza del futuro. No sabemos qué va a pasar mañana. Asumir que estamos respirando o que estaremos respirando mañana, darlo por sentado, darlo por un hecho, es un error porque no lo conocemos. No sabemos si será así. No sabemos si dormimos y no despertamos más. Pero entonces, ¿por qué el hombre habla con tanta seguridad? ¿Por qué el hombre planifica como si él tuviera el control de la situación? Santiago en este sermón nos va a explicar por qué. Pero la realidad es que esa realidad con la que vivimos es una realidad de incertidumbre en la vida y de brevedad en la vida. Y de brevedad. No solo no sabemos qué nos tiene el mañana, es que aún si nosotros supiéramos el mañana, a fin de cuentas, la vida es muy breve. La vida es muy breve. Ciertamente es neblina que se desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es muy breve. No pueden decir que vamos a vivir 80 años y nos los garantizan. Vas a vivir seguramente 80 años. Y sin embargo, la vida sigue siendo neblina. Es breve, es neblina. Ahora, si sumamos a eso que no sabemos el futuro, esa incertidumbre cobra más realidad y más peso. No hay nadie que escape de esa incertidumbre. O usted no se pregunta, ¿qué será de nosotros de aquí a...? ¿O está segurísimo que va a ser el mañana para usted? No sabemos. Ya Santiago nos había hablado de lo corto de la vida cuando dice que el rico pasará como la flor de la hierba. Pero además el salmista nos habla también de esto. Dice el Salmo 39, 5 y 6. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti, dice el salmista. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Todo hombre que vive es ciertamente vanidad. Diste a mis días término corto. Ciertamente como una sombra es el hombre, dice este pasaje. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Job también se dio cuenta de la brevedad de su vida. Y en el capítulo 8, versículo 9 dice: pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. El proverbista dice, en el Proverbio 27, versículo 1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y fíjense que habla de jactarse. Habla de jactarse. La incertidumbre y la brevedad de la vida. Esa es una realidad segura. Eso es una realidad real, una verdad verdadera. La incertidumbre de la vida. No sabemos qué va a pasar mañana y además no sabemos cuánto hemos de vivir. Lo que sí sabemos es que nuestra vida es muy corta, como la neblina, como un soplo, como una sombra. Pero la segunda realidad que plantea acá Santiago es la realidad de la soberanía de Dios. Sí, de la soberanía de Dios. Lean el versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero fíjense que es si el Señor quiere. Esta es la otra realidad que Santiago presenta aquí. Dios es soberano. Somos criaturas suyas. Él es nuestro dueño. Él es nuestro dueño. Además, Él es quien sostiene todas las cosas, como dice Colosenses 1. Dice que sostiene todo con su poder, Jesús.
Él es quien mantiene la cohesión de la vida de cada individuo. Él es el que da aliento de vida a todo ser. ¿Quién hace eso? ¿Quién lo hace? Dios es soberano. Él es soberano. No como dicen por ahí que es el pueblo. Es Dios es soberano. Dios es el que da vida. Dios es el que prolonga nuestra vida hasta cuando Él quiere. Él tiene el control de nuestra duración en la tierra. Nos dio la vida. Él sostiene y determina cuándo hemos de morir. Usted no sabe cuándo va a morir. Así tenga pena de muerte. Pero ¿sabe quién sí sabe? Dios. Pero no solo Dios es soberano en la permanencia de nuestra vida, de cuánto vivimos y cómo vivimos. Dios es soberano aún en las cosas que hacemos. Hermanos, Dios es soberano aún en las cosas que hacemos. Él tiene control de todas las cosas que hacemos. ¿Qué dice el versículo 15? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nosotros vamos a hacer esto o aquello si Dios quiere. Es si Dios quiere. Es decir, yo voy a ir después de esta predicación a almorzar. Pero eso es si Dios quiere. Si Él lo desea así. Es decir, que Él es soberano aún en lo que yo hago en la vida, en lo que hacemos. Él permite las cosas que nosotros hacemos. Muchas veces nosotros pensamos y cuadramos el control de cada detalle de la vida, de determinada situación. Pero de repente sucede algo y nos damos cuenta que no es así, que no somos nosotros, que es Dios que controla todo. ¿Acaso no le ha pasado que usted dice, en este día voy a hacer esto y esto y esto, y por alguna razón no terminó haciendo nada de lo que dijo? Definitivamente usted no es el que tiene el control. Usted no es soberano sobre ese mañana. Hay otro que es soberano sobre usted. Y allí vemos que es Dios quien controla todo. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué quiere decir? Puede velar la guardia lo que quiera. Usted puede echar bloque en esa casa lo que quiera, pero si Dios no la edifica, en vano trabaja. La guardia va a velar en vano si Dios no guarda esa ciudad. Es un ejemplo importantísimo de lo que Dios hace, cómo Dios es soberano. La gente cree que está haciendo su voluntad, pero Dios está ejerciendo verdaderamente su soberanía. Dios la está ejerciendo. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Juan 3:27 dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Nuestra teología es correcta al decir que Dios es soberano, mi amado hermano. Nuestra teología es correcta al decir que Él controla todas las cosas. Nuestra teología es correcta al decir que nosotros vivimos en su providencia. Pero tristemente a veces no vivimos consecuentemente con estas dos realidades que nosotros hemos mencionado. No vivimos consecuentemente con las realidades que ya hemos mencionado. No vivimos consecuentemente con la realidad de la incertidumbre y brevedad de la vida. Asumimos que viviremos, que estaremos en salud, lo asumimos. No vivimos consecuentemente con la verdad de la soberanía de Dios. Pensamos que estamos en control, pensamos que somos nosotros los que determinamos las cosas de nuestra vida. Pensamos muchas veces que si no ayudamos a Dios, las cosas no se hacen. Vamos a echarle una ayudadita. Tenemos que ayudar a Dios. Tenemos la doctrina, tenemos la teología, pero muchas veces ignoramos esas realidades. Muchas veces ignoramos esas realidades. Las pasamos por alto y contradecimos el testimonio del evangelio que profesamos creer. Y más con el orgullo doctrinal. Mira que yo reformado.
Mira aquellos puritanos. Pero contradecimos el testimonio del Evangelio que profesamos creer. Son dos realidades que nos presenta Santiago: la incertidumbre de la vida, la brevedad y la soberanía de Dios. Pero hay dos actitudes que nos presenta Santiago también. Y la primera de esas actitudes es la arrogancia de una vida independiente de Dios. La arrogancia de una vida independiente de Dios. Versículo 13. Vamos ahora, lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Santiago plantea una vida sin referencia a Dios. Una vida sin referencia a Dios. Nosotros, yo jugaba fútbol y cuando era un defensor y cuando iba a defender y no tenía nadie al frente, yo defendía haciendo referencia. Tenga al delantero en referencia. Siempre muévete en referencia donde esté el atacante. Y eso es estar en referencia a. Entonces Santiago plantea una vida sin referencia a Dios. Nos olvidamos de dónde está Dios y seguimos nuestra vida. Y es importante recordar que Santiago está tratando aquí con creyentes. Se refiere a este tema hablándole a los creyentes. Él no está hablando de vidas independientes de Dios como lo son los incrédulos. No está hablando de esas vidas. Está hablando a personas que se enorgullecen de ser parte del pueblo de Dios y que sin embargo estaban viviendo como incrédulos en muchas áreas de su vida. O sea, el problema de querer vivir vidas independientes de Dios no se debe dejar únicamente para asuntos de evangelismo. Se trata de nosotros, de vivir vidas independientes de Dios. Quizás alguno piensa que este pasaje sería bueno para evangelizar y se puede usar para evangelizar, pero no es así que Santiago lo usa. Santiago aquí les habla a creyentes, a nosotros, y nos está advirtiendo de este peligro. Nos está advirtiendo de este peligro. Por eso es que es necesario hablar de este tema entre el pueblo de Dios. Porque es posible confesar el nombre de Jesús y adorar a Dios mientras muchas facetas de nuestra vida son vividas sin ningún tipo de referencia a Dios. Es posible. Es posible. Yo adoro a Dios. Yo confieso a Cristo. Pero hay facetas de nuestra vida que no la vivimos con referencia a Dios. Eso es posible. Y eso lo podemos ver en la cantidad de decisiones importantes que los cristianos toman y no son consultadas con Dios. Muchas decisiones los cristianos toman y no son consultadas con Dios. ¿Con quién me caso? ¿Qué trabajo tomo? ¿Debo tomar este negocio o no? ¿Debo comprar esta propiedad o no? ¿Debo invertir en esto o no? ¿Debo hacer esto para trabajar o no? ¿Me dedico a esto o no? Esas son decisiones trascendentales que no son consultadas con Dios y son tomadas independientemente de Dios, sin buscar la opinión de Dios, sin preguntarnos si Dios ha dicho algo al respecto. Nos pasa. Hemos tomado decisiones como esa, sin tener en referencia a Dios. Cristianismo sin Dios, a eso nos referimos. Soy cristiano, pero en esta área no tomo en cuenta a Dios. Si eres cristiano, toda tu vida ha de estar permeada por la voluntad de Dios y no otra. Eso es un cristiano. No simplemente de nombre. Muchos que profesan ser cristianos, creer en Dios, viven vidas independientes de Dios. No se preguntan qué piensa Dios de las cosas. No lo toman en cuenta. De hecho, algunos se llenan de vanidades rápidamente, otros se llenan de una parte de la Biblia nada más y no se preguntan correctamente qué piensa Dios acerca de esto de mi vida o acerca de este tema. Por eso es que la cosmovisión cristiana hasta ahorita ha sido demasiado vaga, demasiado simple y ha tendido al pecado, al legalismo. Vidas sin Dios, cristianismos
sin Dios, sin preguntarse qué piensa Dios acerca de esto o de lo otro. No toman en cuenta a Dios. Parece que estos hermanos a los que le escribe Santiago se sentían orgullosos, ¿sabe de qué? No de su dependencia a Dios, sino de qué? De su independencia de Dios. Y toda independencia es mala, mala. Es como si viviéramos nuestro peregrinaje en la práctica lejos de Dios, como no creyentes, como impíos, solamente hablando de Dios con nuestra boca. Solamente viniendo un domingo acá o un viernes acá. Por eso un pastor tituló este sermón Ateísmo práctico. Ateísmo práctico. Para algunos, este lenguaje que usa Santiago aquí puede parecer completamente inofensivo. Es posible que alguno que haya escuchado estas palabras se haya preguntado, ¿qué tiene de malo? ¿Sabe la famosa pregunta? ¿Pero qué tiene eso de malo? Versículo 13 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Parece una reunión de negocios cualquiera, estar reunido con su socio, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Parece una reunión de negocios cualquiera. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Cuál es el problema en decir eso? Santiago, ¿cuál es el problema que yo pronuncie estas palabras? ¿Cuál es el problema? Bueno, aquí no debemos quedarnos con el significado literal de estas palabras. No debemos quedarnos con el significado literal de estas palabras. Santiago no está criticando a los que hablan así, a los que pronuncian estas palabras. No es una crítica a lo verbal meramente lo que está haciendo Santiago. No es una crítica a lo verbal. Santiago está criticando una actitud. Santiago está criticando una actitud. Anote allí, es una actitud lo que está criticando Santiago. Es una actitud. Y lo vemos más claramente en el versículo 16. Vean el versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Él está hablando de una actitud orgullosa, de soberbia. Eso es lo que él está confrontando en este pasaje. Esa actitud orgullosa. La arrogancia de querer vivir de manera independiente de Dios. De manera que el problema no es solamente la forma en que nosotros hablamos. No es solamente ese problema. Es nuestra forma de pensar. Es nuestra filosofía. La filosofía de vida que abrazamos. Los principios dominantes por los cuales tomamos las decisiones que tomamos. Hermanos, porque he dicho otras veces que lo que nosotros decimos es un eco de una realidad que hay en nuestro propio corazón. La expresión que salió de los labios de estas personas decía algo con respecto a su manera de pensar, a su manera de ver la vida. Ellos estaban diciendo eso porque creían algo. Así que el énfasis no solamente en lo literal de las palabras, sino en la actitud de esa que tenían aquellos que pronunciaron esas palabras. En lo íntimo de su corazón tenían una filosofía de vida que preocupó a Santiago y Santiago tiene que atacar eso. Los jactanciosos, estos jactanciosos, hablaron como si la vida, la acción y la suerte particular de la acción estuviesen en su poder. Mientras que las tres cosas dependen enteramente de la voluntad de Dios. Por eso es que Santiago los llama a cuenta. Estaban asumiendo demasiado, sí, sobre cosas de las cuales ellos no tenían control. Ellos estaban asumiendo demasiado sobre esas cosas. Asumían que de alguna forma tenían el toro agarrado por los cachos. Y que ellos podían determinar lo que iban a hacer y el lugar a donde iban a ir. Cuando la realidad es que no sabemos si estaremos respirando en el futuro cercano. No sabemos si al dormirnos nos vamos a volver a levantar.
Pero esa era la actitud de estas personas. Hoy y mañana iremos a tal ciudad, dice el pasaje, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Fíjense cómo está todo el plan montado. Y estas palabras dejan ver por lo menos tres cosas de lo que ellos creían que tenían el control. Ellos creían que tenían el control de lo siguiente. En primer lugar, del tiempo. Ellos dicen hoy y mañana. Ellos dicen mañana seguro estaremos allá y hoy, bueno, iremos a otro lugar. Ellos creían que controlaban el tiempo. Además, nos habla de una pretensión de controlar sus acciones. Dice que iremos a tal ciudad y traficaremos. Ellos saben qué van a hacer. También entendían que tenían un control de sus agendas. Estaremos allá un año. Todo estaba calculado. En un año podemos producir tanto, si invertimos tanto y listo. Ganamos esto y después pasamos a la otra ciudad, volvemos a invertir, hacemos esto. Un plan armado, tenían todo bien calculado. Y alguno dirá, pastor, pero ven acá, entonces es normal que hagamos evaluación de los proyectos y que nosotros establezcamos líneas de tiempo y que calculemos cómo han de hacer las cosas. Planificar no es malo. Si es verdad, y si usted me dice eso, yo estoy de acuerdo con usted. Sí, mi hermano, planificar no es malo en sí mismo. No es malo en sí mismo planificar. Estamos hablando que lo que Santiago está apuntando aquí es ¿a qué? A las palabras, al plan, a la actitud. Actitud. Y esa actitud es soberbia. Santiago es increíble, y note aquí esto, porque Santiago se atreve a ver entre las palabras de estas personas y juzga su actitud jactanciosa. Él escucha estas palabras, la tiene como referencia y escribe porque juzga aún esa actitud que está detrás de esas palabras. Santiago nota que ellos tenían control hasta de los resultados. Y ganaremos, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Asumían que les iba a ir bien. No, pero es que ellos tenían fe, pastor. Ellos lo declararon. No, es una actitud soberbia. Es una actitud soberbia. Santiago está condenando la actitud, no meramente las palabras, insisto. Esto es necesario entenderlo, mis hermanos. Es necesario entenderlo. Porque quizás nosotros no usemos las expresiones que Santiago presenta aquí. Traficaremos, ganaremos, iremos allá y vamos a venir mañana y vamos a ir. Quizás no usemos esos términos. Pero podemos caer muy fácilmente en la misma actitud de no depender de Dios en los detalles de la vida. Podemos caer en eso. Pregúntese si usted ha considerado a Dios en todas y cada una de las decisiones de su vida. ¿O quién lo ha dirigido más bien? Ahora, tampoco podemos pensar que Santiago está haciendo únicamente referencia a la actitud de los empresarios y negociantes. En el contexto se lee y algunos comentaristas dicen que está hablándole directamente a esos empresarios y negociantes que tienen esa capacidad de hacer este tipo de negocio. Pero Santiago no está solamente refiriéndose a los empresarios y negociantes. Si creemos eso, vamos a estar entonces perdiendo el punto del pasaje para nosotros. Porque aquí no todos somos negociantes, no todos son empresarios. La verdad es que esta es una actitud que toda persona, independientemente de su vocación, puede asumir. Una actitud orgullosa e independiente de Dios. Podemos caer en esa actitud como padres, como estudiantes, como profesores, como viajeros, como médicos. Podemos caer en esa actitud. Una madre puede verse a sí misma como muy capaz para la labor de crianza. Puede verse orando por muchas cosas, por la iglesia, por los enfermos, por los necesitados. Sin embargo, puede verse sin pedir al Altísimo por guía y dirección para saber cómo criar a sus hijos.
Y se siente muy capaz esa madre de criar a su hijo. Y no le pide a Dios por sabiduría, guía y dirección para criar a su hijo. Pero ora por otras cosas. Pero en esa área de su vida anda como si Dios no existiese. Pueden verse criando a sus hijos sin guía y sin dirección del Altísimo. Sin guía y dirección del Altísimo. Mi amado, si tú no estás orando para que Dios te capacite en tu trabajo en general, a las madres en su trabajo de crianza, estás teniendo la misma actitud que tuvieron estas personas a las que le escribe Santiago. Necesitamos sabiduría de lo alto y debemos pedirle a Dios en cada área de nuestra vida, en cada faceta. Una actitud piadosa es aquella que se entrega a los designios de Dios, se somete a la voluntad de Dios, a la voluntad soberana de Dios, porque entiende que Dios tiene sus planes y que esos planes no son necesariamente los nuestros. Pero eso es lo que nos duele, cuando los planes de Dios no cuadran con los nuestros. Hermanos, podemos albergar una actitud de autosuficiencia y jactancia y no depender de Dios. El médico puede verse usando el bisturí, confiando en los cientos de operaciones que ha realizado y no depender de Dios. El estudiante puede olvidar que Dios es quien hace el llamado para que cumplamos con determinada vocación. ¿Puede el estudiante actuar en esa área como si Dios no existiera? Como si fuera un factor a no tomar en cuenta. No es sencillamente, ¿qué quiero hacer yo? Sino, debe ser, ¿qué quieres hacer conmigo, Señor? Dios, ¿qué quieres tú conmigo? Y esa es la actitud que está demandando Santiago acá. Dependiente de Dios. La pregunta es, ¿qué quiere Dios para ti en cada área de tu vida? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Él es el que sabe, no tú. La cuestión de una manera sencilla es que nosotros podamos entregar todo en las manos de Dios. Esa es la cuestión. Que podamos entregar todo en manos de Dios. Y decir, Señor, esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo quiero hacer. Mira estos planes, pero Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? Y no es que después que Dios te muestre su voluntad, que posiblemente es diferente a la tuya, tú no quieras hacerlo y te irrite y cuestiones seguir lo que Dios tiene para ti. No es esa la actitud. Más bien es decir, sí Señor, heme aquí. Si tú quieres eso para mí, eso lo haré. Haz lo que tengas para mí. Yo quiero cumplir con la vocación que tienes para mí, la que sea para la gloria de tu santo nombre. Esa debe ser nuestra disposición cuando oramos acerca de cualquier área de nuestra vida. Hermanos, el problema es la jactancia de querer hacer planes, de tomar decisiones de manera independiente de Dios, con un alto sentido de independencia para hacer lo que usted le da la gana, lo que usted quiere, cuando quiere y como quiere. Eso es lo que aquí, esto es lo que está apuntando Santiago. Vamos a hacerlo más nuestro entonces. ¿Está Santiago hablando de ti? ¿Está Santiago hablando de ti acá? ¿Has estado haciendo planes últimamente y no estás buscando la voluntad de Dios al respecto? Repito la pregunta. ¿Has estado haciendo planes últimamente y no estás buscando la voluntad de Dios al respecto? ¿Estás dispuesto a aceptar un no de parte de Dios? ¿O ya decidiste el asunto? Ya no hay vuelta atrás. Bueno, ya tomé la decisión. A veces lo único que queremos es que el Señor bendiga los planes nada más. Señor, bendice este plan, bendice este otro. Señor, bendíceme. Esto es lo que yo quiero hacer, hazlo, bendice, prospéralo. Eso es lo que queremos muchas veces, pero no queremos preguntarle si eso es lo que Él quiere. Señor, tú quieres esto. Es tu deseo que yo haga esto. Forma parte de tus planes. No queremos ni siquiera ni preguntar, porque queremos hacer en nuestra voluntad. Es importante esto, mis amados hermanos, aunque parezca sencillo.
E insisto, este texto no está en contra de la planificación. No está en contra de la planificación. Planificar es correcto. Forma parte del orden también. Nuestros planes debemos avanzarlos y cuidarlos según el curso normal de los acontecimientos. Debemos tomar las medidas que podamos. El punto es poner cada cosa en manos de Dios. Encomendarnos a Dios en cada decisión que hemos de tomar. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Ok? Ese es el punto. Pero Santiago también nos habla de otra actitud. Y la otra actitud que Santiago propone es la actitud de sumisión. La actitud de sumisión. La sumisión de una voluntad rendida a la voluntad y la soberanía de Dios. La sumisión de una voluntad rendida a la voluntad y a la soberanía de Dios. Vamos a leer el versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y aquí es donde se agarran los legalistas y los que son medio brujos, que son buenísimos para hacer fórmulas mágicas. Ellos agarran esto como una fórmula mágica y lo aplican en todo y creen que con eso están cumpliendo lo que el pasaje dice. Con tal de que usted diga, si el Señor quiere, al final de las frases, usted está siendo obediente. Santiago no está declarando aquí una fórmula mágica al pronunciar ciertas palabras. No lo está haciendo. Él no está haciendo eso. Lo que dice aquí Santiago no es algo tan pasivo como pronunciar ciertas palabras. No es un llamado a simplemente decir unas palabras místicas que nos darán la aprobación de Dios. No es eso lo que está llamando a hacer Santiago aquí. El punto no es la repetición constante de la frase. Ese no es el punto. Es un asunto de actitud. Las actitudes son lo importante, no el uso de la frase. No el uso de la frase. Esta frase, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Lo que refleja estas palabras es lo importante. Lo que reflejan estas palabras es la manera de pensar y la actitud que un cristiano debería tener. La manera de pensar y la actitud que un cristiano debería tener. Eso es lo que reflejan estas palabras. Porque de lo que está en el corazón, eso habla la boca. De lo que está en el corazón, eso habla la boca. Entonces, esta frase se trata de que entendamos que la aceptación, o que aceptemos de que Dios es soberano, es tan soberano que puede tener planes muy diferentes a los nuestros. Ese es el punto. Que nosotros aceptemos eso. Puede tener planes diferentes a los nuestros. Hermanos, la duración de la vida está determinada ¿por quién? Por Dios. Si el Señor quiere, lo haremos. Pero si Dios no quiere, no lo haremos. Dios es quien sabe. El asunto es que nos encomendemos a Dios, porque nadie va a impedir que Dios lleve a cabo sus planes eternos. Por eso debemos encomendarnos a Dios. La cuestión es entender que nuestros planes dependen de los de Dios, no al revés. Repito, debemos entender que nuestros planes dependen de los de Dios, no al revés. Por eso es que nosotros no creemos en esa declaradera. Y declaro y exijo y sello y pacto. No, que se haga la voluntad de Dios. Es considerar al Señor en los planes. Es la voluntad de Dios. En tus planes debe preguntarte, ¿es la voluntad de Dios? ¿Qué piensa Dios de esto que voy a hacer? Fíjense que es un pensamiento anticipado acerca de la voluntad de Dios. ¿Qué piensa Dios acerca de esto que quiero hacer? ¿Quiere Dios que yo haga esto realmente? ¿Por qué yo quiero hacer esto?
¿Qué estoy ocultando o qué estoy evadiendo al tomar esta decisión? ¿Dios estaría contento con este plan que yo estoy haciendo? Son preguntas que debemos hacernos. Nosotros debemos encajar en la agenda de Dios. Debemos encajar en la agenda de Dios, no Dios encajar en nuestra agenda. Dios debe dejar de ser en nuestras mentes y en nuestra vida ese amuleto que usamos para hacer lo que queremos, aun cuando nos parezca bueno. Y pedimos a Dios como un amuleto, como nada más para buscar una aprobación y decir que oramos. Debe ese tipo de Dios desaparecer de nuestras mentes. Nuestras agendas deben encajar en la agenda de Dios, no Dios en nuestras agendas. Definitivamente. Ese misticismo tenemos que arrancarlo de nuestra cabeza. La vida no la tenemos en nuestras manos, somos como neblina. Hay una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Los eventos de nuestra vida están determinados por Dios, por Dios. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Él ha trazado el curso de nuestras vidas. Él ya la ha trazado. Esta actitud de la que habla Santiago aquí, la tiene aquella persona que voluntariamente se está sometiendo a la voluntad de Dios y se deleita en que Dios sea quien tiene las cosas bajo control. Es el deleite de que las cosas están en las manos de Dios. Señor, yo me deleito en que las cosas están en tus manos. Y así lo quieres, así lo haré. Y no tengo esa actitud, esa fanfarronería, esa actitud irritante cada vez que no se hace lo que yo quiero. Me duele la cabeza, no se hizo esto, no hice lo que quise. Qué orgulloso, qué jactancioso. Debemos cuidarnos de eso, mis amados hermanos. Y hablando de ese misticismo y esa repetición de esta frase, también debemos cuidarnos del abuso de usar esta frase. No es que esta frase no se puede decir. En general, una persona normal en la calle le sale instintivamente esa frase, si Dios quiere. No, sí, si Dios quiere nos vemos allá. De hecho, los árabes, entre los árabes se oye frecuentemente Insha Allah, si Alá quiere, de donde se dice que viene la palabra española ojalá. Pero debemos cuidarnos del abuso de la frase para no crear sin querer amuletos o rituales legalistas entre nosotros. Ah, no, Joan, ¿y qué vas a hacer? No, voy a almorzar ahorita. Ah, no, si el Señor quiere, si el Señor quiere. No, mi hermano, que voy a tomar, dame un chance, voy a tomar agua. Si el Señor quiere, que sabes tú qué te pasa de aquí a allá. Ese no es el punto, que nosotros después de cada 3 palabras repitamos la frase, no es el punto. Debemos cuidarnos de no hacer un amuleto, una cosa rara, legalista con esa frase. Lo importante es la atmósfera general de nuestra vida, la actitud del corazón, la mentalidad con que conducimos nuestras vidas. Eso es lo importante. Deberíamos tener la actitud de Moisés. Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, déjanos quieticos. Eso lo dice Éxodo 33:15. Yo lo estoy parafraseando. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras. Proverbios 3:5-7, famoso: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es decir, temer a Jehová es no tomar ninguna decisión sin consultarle a Él. Esa es la actitud piadosa que debemos cultivar. Esa es la actitud piadosa que debemos cultivar. Entonces, hemos visto 2 realidades: la incertidumbre de la vida y su brevedad, y Dios es soberano. También hemos visto 2 actitudes: una actitud de orgullo que asume que tiene todas las cosas bajo control, y una actitud de sumisión a Dios. Finalmente, Santiago presenta 2 conclusiones morales. 2 conclusiones morales. Versículo 16. Versículo 16.
pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Toda jactancia semejante es mala. Hay una conclusión moral aquí. También el versículo 17 da otra conclusión moral. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dos conclusiones morales. Él concluye con dos expresiones, dos evaluaciones de estas actitudes. La primera conclusión moral es la actitud de independencia descrita en el texto. Es maligna esa actitud de dependencia descrita en el texto. Ahora os jactáis en vuestras soberbias. Es soberbia, es arrogancia. Y toda jactancia es mala, es pecaminosa. Hacer planes independientes de Dios y gozarte y alegrarte porque tienes todas las cosas bajo control, porque tú eres excelente planificando y nada se te escapa, es jactancioso. Sé humilde y reconoce que Dios puede cambiar las cosas con un abrir y cerrar de ojos. Toda jactancia es mala. Toda actitud independiente de Dios es mala. Pero en segundo lugar, o la segunda conclusión moral es que que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esa es la segunda conclusión moral. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo primero que debo decir es que este texto no es una frase independiente del contexto. Ciertamente aquí se habla del pecado de omisión, pero se da la declaración en el contexto que hemos ya descrito, en el contexto de tener conocimiento de la incertidumbre y brevedad de la vida, de tener conocimiento de la soberanía de Dios y de todas formas no ser hacedores de la palabra y solamente oidores. Y en ese contexto es que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Hermanos, en el contexto que presenta esta enseñanza acerca de la omisión, es que si tú sabes que Dios es soberano, que no sabes qué pasará mañana, que tu vida es breve, que somos ignorantes con respecto a Dios en muchas cosas, si tú sabes que eso es así y no buscas la dirección de Dios y te sigues jactando y siendo independiente y conduciendo tu vida como tú quieres sin pedirle opinión a Dios, sin considerar a Dios en tus negocios, en tus empresas, en tus pensamientos, en tus estudios, en tu casa. Si tú sabes que eso es malo y debes honrar a Dios considerándolo y siendo dependiente de Él, bueno. Y no lo haces, ¿sabe qué se llama eso? Pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, en ese contexto es que lo dice. En ese contexto es que lo dice. Estamos claros que está mal hablar como un ateo. No hables como un ateo, no digas que Dios no existe. No digas que Cristo no es el Señor. No digas que Cristo no es santo. No digas eso, está mal. Pero hermano, yo quiero que ustedes sepan que vivir un cristianismo como un ateo también está mal. No tomando cuenta de Dios en tus planes, también eso está mal. Vivir un cristianismo, una vida sin referencia a Dios, vivir sin encomendarnos a Dios, independiente de Dios en la práctica, sin preguntarnos cuál es la voluntad de Dios, eso también está mal. Dios quiere que nos encomendemos a Él, que vivamos para Él. Y eso incluye lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, omisión. Eso incluye lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Hermanos, tenemos que preguntarnos no solamente qué estamos haciendo, sino también qué estamos dejando de hacer que deberíamos estar haciendo. Que deberíamos estar haciendo para la gloria de Dios. ¿Qué no estamos haciendo que sabemos que deberíamos hacer para la gloria de Dios? ¿Qué cosas sabemos que debemos hacer? ¿Qué cosas que sabemos que debemos hacer no estamos haciendo para vivir para la gloria de Dios? Pregúntate eso, Señor, ¿qué yo no estoy haciendo que debería hacer? ¿Qué áreas de tu vida estás viviendo como un cristiano sin Dios, con un cristianismo sin Dios? Sin encomendarte a Dios, sin preguntarle a Dios qué es lo que quiere. ¿Qué áreas de tu vida estás viviendo así?
Una de las cosas de las que debemos estar cuidándonos constantemente es hacernos preguntas como estas. Son muy importantes. Amados hermanos, preciados jóvenes, adultos que tienden a la independencia por la experiencia y la edad, nuestras vidas no son para siempre. Nuestras vidas no son para siempre. Los jóvenes se jactan. Una de las tentaciones de los jóvenes es confiar en su juventud, en la fortaleza y en el vigor de su juventud. Pero jóvenes, yo les digo, no confíen en eso. No confíen en eso. Se los recomiendo porque la palabra de Dios lo enseña. No confíen en eso. Eso es incierto. Y que te lo digo yo. La vida se va como un soplo, como una neblina. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará ese día. No sabes qué dará ese día, dice Proverbios. Adultos que están llenos de experiencia, de sabiduría, dicen algunos, que tienen mucha edad, que se jactan de sus canas. Cuídense de no confiar en eso y dependan de Dios siempre, humildemente. Las canas son honras, ciertamente. Sin embargo, Dios es el que controla todas las cosas, no tú. Por mucha experiencia que tengas, por mucha edad que tengas, por mucho que sepas. Dios es el que controla todas las cosas. Dios es el que lo controla todo. Amigo, hermano, quiero ir concluyendo ya. Tú eres una criatura de Dios. Tú debes vivir para Dios. Ya basta de estar coqueteando de tantas maneras y por tantos años. Tienes que vivir para Dios. Te debes a Él. Mi hermano, no lleves un cristianismo sin Dios. Amigo, no lleves tu vida sin Dios. No la lleves. De lo contrario, perecerás. Vas a perecer. Vas a perecer. Somos todos criaturas de Dios. Tenemos entonces que vivir para Dios. No desprecies en tu vida a Dios. No desperdicies tu vida con lo que no es, ni en lo que no vale, en lo que no sacia. ¿Para qué dedicar tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto esmero en cosas de las que tú mismo te lamentarás unos días después, unos años después? Pronto te lamentarás de ello. ¿Para qué dedicar tanto esfuerzo? Oremos como el salmista. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Así oraba el salmista, Salmo 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Recuérdame lo limitado que yo soy. Necesitamos saber esa verdad. No pienses que tu gozo y tu alegría dependen de tu rebelión a la ley de Dios. No, esa es tu condenación. Esa es tu condenación. Puede ser que en algún momento te resistas a que Dios sea quien esté en control y no tú. Pero a la larga eso no significa que tú realmente estás en control. No, yo controlo mi vida, ni Dios manda en mi vida. Mentira. Al final, Dios es el que tiene el control. Dios es quien tiene el control. Puede ser que te dé vergüenza decir, si Dios quiere. Puede ser que te dé vergüenza decirlo. Delante de los demás puede darte vergüenza. Y te avergüenzas de Dios, es verdad. Pero la Biblia enseña que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos los cobardes. Atrévete a confesar a Dios y a vivir para Dios con valentía, mi amado amigo, mi amado hermano. Nuestra actitud con respecto al futuro, sea en palabra o en pensamientos, dice mucho de la realidad espiritual de nuestras almas. ¿Has abrazado tú la soberanía de Dios de todo corazón
¿O decidirás luchar en contra del Dios Altísimo? Amigos, reflexionen esto. Y nosotros, hermanos, hacemos bien en meditar pausadamente en las diferentes áreas de nuestra vida. Y pedirle a Dios que nos examine, que nos pruebe, a ver si todas las áreas de nuestra vida están realmente encomendadas al Señor. Hacemos bien. Tómate un momento hoy en la tarde, mañana en la mañana, hoy en la noche antes de dormir. Señor, estoy yo tomándote en consideración en cada una de las áreas de nuestra vida, de mi vida, de mi faceta, de las facetas de mi vida. Te pido yo opinión. He tomado yo decisiones sin consultarte. Y puede ser que te encuentres con cosas que tengas que echar para atrás, que tú digas, wow, qué adelantado voy. Y no me había dado cuenta de esto. Te vuelvo a recordar. El reino de los cielos no es para los cobardes, es para los valientes. Así que honra a Dios, sea cuanto sea que eso cueste. Él es digno, Él es soberano y a Él te debes. Y asume las consecuencias de tu pecado, tristemente. Vergüenza, tristeza, dolor, echar atrás muchas cosas. Bueno, asume las consecuencias de tu pecado y entiende que Cristo es poderoso para perdonar si reconoce que le ha fallado y si vas a Él con un corazón humilde y arrepentido. Él es poderoso para salvar. Porque a mayor demanda, mayor gracia. Pero Él da mayor gracia. Que podamos decir todos, si el Señor quiere, en todas las facetas de la vida, para la gloria de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado en tu palabra. Ay, Señor, cuán difícil puede resultar esto entre tantos afanes de la vida. De tantas cosas que tomamos por sentados y seguras, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque hemos fallado. Perdónanos porque no hemos sido fieles completamente a ti, Señor. Nos hemos dado cuenta que hemos adulterado una vez más. Gracias por tu palabra, porque nos examina, discierne nuestros corazones y pensamientos. Ayúdanos a ser fieles a ti, consuela nuestros corazones. Y te ruego que cuando veamos en ese examen que hemos de hacer, si vemos que te hemos fallado, Señor, que hemos pecado contra ti, que nuestra tristeza sea mucha. Que como nos aprendiste por medio de Santiago, que nos aflijamos, que lamentemos, que lloremos por nuestro pecado, que nuestra risa se convierta en lloro, nuestro gozo en tristeza, que nos podamos humillar delante de ti, Señor, de verdad, solamente esperando que tú nos exaltes cuando fuera tiempo. Queremos darte gloria y honra a ti, tomar las decisiones para tu gloria. Trae salvación, te lo ruego. Y yo sé, Señor, que estas palabras pronunciadas hoy acá no serán en vano. Espíritu Santo, obra profundamente en todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús.